Seguimos con la clase 2.2 llamada Simetrías en el plano cartesiano. Y el problema inicial nos dice, se toma el punto P con coordenadas A, B, que pueden ser cualquier número de los reales que puede tomar este punto sobre el plano cartesiano. Entonces nos dice, determina lo siguiente respecto al punto P. El literal A nos dice las coordenadas del punto simétrico respecto al eje X. Cuando hablamos de simetría, se refiere a, simetría es tener dos partes iguales de algo. Entonces, que una parte se refleje exactamente igual a la otra parte. Entonces, siempre va a estar reflejado en un punto. Entonces, que ese punto se tiene que identificar. Por ejemplo, acá nos está diciendo que en el eje X. Entonces, el eje X va a ser nuestro punto de referencia en el cual se va a reflejar este punto A, B. Y tenemos la solución. Dice, sea P' con coordenadas X, Y, el punto simétrico de P respecto al eje X. Por propiedades de simetría, el segmento P', es perpendicular al eje X. Entonces, tenemos este punto al que le hemos llamado P con coordenadas A, B. Entonces, si trazamos una recta perpendicular al eje X, nos vamos a llegar a este otro punto que es P' con coordenadas X, Y. Entonces, que va a ser perpendicular al eje X y si Q es la intersección de dicho segmento, con el eje se satisface que PQ es igual a P'Q. Es decir, de que esta distancia de P a Q, que es el punto de intersección del segmento que trazamos con el eje de las X, entonces este es el punto Q. Entonces la distancia de P a Q va a ser la misma distancia de P' a Q. Entonces, como el segmento P', es decir, todo lo que está en rojo es vertical, solo la segunda coordenada de P' cambia. P y P' están a la misma distancia del eje X. Por lo tanto, la segunda coordenada de P es el número opuesto a B, es decir, a menos B. O sea, lo que nos está queriendo decir es que la coordenada en X, en este caso, no va a cambiar. Porque sabemos que un par ordenado tiene coordenadas X, Y. Entonces, este punto solamente cambia en la coordenada en Y, pero la coordenada en X sigue siendo la misma. Eso es lo que nos está queriendo decir. Entonces, por lo tanto, el simétrico de P A, B respecto al eje X es P' y va a tener coordenadas A, menos B. Luego, el literal B nos dice las coordenadas del punto simétrico respecto al eje Y. Ahora el punto de referencia ya no va a ser el eje X, sino que va a ser el eje Y. Y tenemos la solución. Sea P' con coordenadas X, Y, el punto simétrico de P respecto al eje Y. Por propiedades de simetría, el segmento P' es perpendicular al eje Y. Y si Q es la intersección de dicho segmento con el eje, se satisface que PQ es igual a P'Q'. Es decir, de que acá tenemos el mismo punto A, B. Entonces, vamos a trazar una recta o un segmento perpendicular al eje Y, es decir, que corta en 90 grados. Entonces, y a esa intersección le vamos a llamar Q. Entonces, tenemos de que el segmento de P a Q es igual al segmento de P' a Q por propiedades de la simetría, porque este punto es exactamente este otro reflejado sobre el eje Y. Prácticamente eso significa la simetría. Es como que tomemos que el eje Y sea un espejo, entonces este punto P se va a reflejar acá y va a ser este otro punto, P'. Entonces luego dice, como el segmento P' es horizontal, es decir, el segmento de color rojo, solo la primera coordenada de P' cambia. P y P' están a la misma distancia del eje Y. Por lo tanto, la primera coordenada de P' es el número opuesto a, es decir, menos A. Caso contrario a lo que sucede en el anterior, que la coordenada que cambiaba era Y, pero ahora la coordenada que va a cambiar es X, porque acá si observamos
la coordenada en Y va a ser la misma tanto para el punto P como para el punto P'. El único punto que va a cambiar es la coordenada que van a tener en X, que acá, digamos un ejemplo, va a ser positiva, entonces acá va a ser negativa, pero siempre va a estar a la misma distancia. Entonces, por lo tanto, el simétrico de P con coordenadas A, B respecto al eje Y es P' con coordenadas menos A, B. Luego el literal C nos dice las coordenadas del punto simétrico respecto al origen. El origen en el plano cartesiano es el punto 0,0, es decir, este de acá. Entonces, y tenemos acá el punto P con coordenadas A, B. Nos dice la conclusión, sea P' con coordenadas X, Y, el simétrico de P respecto al origen O. Es decir, de que este punto va a tener simetría, o sea, como el punto 0,0 va a ser el espejo. Entonces, este punto se tiene que reflejar sobre este otro punto, entonces va a dar este punto de acá. Tanto que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esto en una hoja y la dobláramos exactamente de esta manera, este punto tendría que coincidir con este y así se cumpliría para todas las demás. Podemos realizar dobleces en los puntos donde tenemos que realizar la simetría y los puntos tendrían que coincidir. Entonces, por definición de simetría respecto a un punto se tiene que OP es igual a OP', es decir, este segmento de acá de O a P va a ser igual al segmento de OP'. Es decir que podemos elevar ambos al cuadrado. Sería solamente como un agregado que elevamos los dos al cuadrado. Entonces tendríamos que OP al cuadrado va a ser igual a OP' elevado al cuadrado. Entonces, la coordenada en... Vale, tenemos acá esto. Y por la definición de la distancia de dos puntos, teníamos de que sin calcular la raíz cuadrada, esto era igual a lo siguiente. X menos 0 al cuadrado, porque la coordenada, estamos calculando la distancia, en este caso de O a P'. Entonces, la coordenada X sub 2 sería X menos la coordenada 0,0, entonces sería menos 0 al cuadrado, más Y menos 0 elevado al cuadrado. Es la fórmula de la distancia. Y eso va a ser igual a la distancia de O a P. Aquí como que está al revés, porque OP es este segmento con estas coordenadas. Y OP' es este otro segmento, pero prácticamente sería lo mismo. Acá lo que se tiene es la distancia de O a P. Es decir, X sub 2 sería A menos al segmento 0,0, que sería menos 0 más B menos 0 al cuadrado. O sea, lo que representa esto es la fórmula de la distancia, pero sin calcular la raíz cuadrada, porque como aquí está elevado al cuadrado, entonces, pero sería prácticamente la distancia de 0,0 a P', y eso sería igual a la distancia de 0,0 a P. Eso es lo que básicamente lo que se está haciendo acá. Entonces acá simplificando, X menos 0 sería X elevado al cuadrado, más Y menos 0 sería Y elevado al cuadrado, y eso sería igual a menos 0, que sería A al cuadrado, más B menos 0, que sería B al cuadrado. Luego nos dice que P y P' están sobre la recta Y igual a MX, es decir, esta recta que está acá en color rojo. Acá nos indica que esta recta Y igual a MX. Vale. Esta es una forma de dibujar una recta. Acá, M nos representa la pendiente y X, que sería la variable independiente, y Y es la variable dependiente. Entonces, solamente es como generalizando cualquier tipo de recta, pero que pase por 0,0. Entonces, por lo que también se cumple que B va a ser igual a M por A. ¿Por qué? Vaya, supongamos que X toma el valor de A. Entonces, al sustituirlo en esta fórmula, la coordenada en Y, que en este caso sería B, porque como estamos tomando X igual a, la coordenada que nos dé en Y sería el valor de B. Entonces, va a ser igual a sustituir en esta fórmula
a X por la variable A. Entonces, por eso es que se cumple que B es igual a M por A, porque estamos encontrando a B y solamente vamos a sustituir A en esta variable, en esta ecuación. Entonces, B sería igual a M por A. Y luego nos dice que sustituyendo Y, es decir, este valor de Y de B, es decir, este valor de B, en 1. Acá nos indica que esta es la ecuación 1. Entonces, se tiene lo siguiente. X cuadrado, que sería este X de aquí, más Y, que en este caso sería M por X elevado al cuadrado. Y por regla de la potencia, el exponente se reparte en ambos factores. Entonces nos queda M al cuadrado por X al cuadrado. Y eso sería igual a A cuadrado más el valor de B, que sería M por A, igual, como está elevado al cuadrado, ambos factores se quedan elevados al cuadrado. Entonces, luego lo que se hace en este paso es que se extrae factor común. Acá observamos que hay un factor común de X al cuadrado. Entonces, extraemos X al cuadrado y entre paréntesis, bueno, X al cuadrado entre X al cuadrado sería igual a 1. Más entre más sería más. Y M al cuadrado por X al cuadrado sobre X cuadrado, las X al cuadrado se eliminarían, bueno, se cancelarían y solo queda M al cuadrado. Ahí ustedes pueden realizarlo más despacio en su cuaderno para que puedan comprobar que estos resultados se cumplen. Y eso sería igual, acá observamos que tenemos un factor común de A cuadrado, entonces este A cuadrado de acá. Y entre paréntesis, A cuadrado entre A cuadrado es 1 más M cuadrado por A cuadrado entre A cuadrado, se cancelan las A cuadradas y solamente nos queda M al cuadrado. Acá tenemos como M1 más M al cuadrado es diferente de 0 porque como la pendiente en sí no puede ser 0. Entonces estamos seguros de que este resultado no puede ser 0. Entonces acá lo que vamos a hacer para despejar esto, como este binomio está multiplicando a este término, podemos mandarlo a dividir. Entonces 1 más m al cuadrado entre 1 más m cuadrado se cancelaría, que sería 1. Entonces solamente nos quedaría que x cuadrado va a ser igual a a cuadrado. Entonces eso va a ser igual a calculando raíz cuadrada a ambos lados, nos quedaría que x va a ser igual a o x va a ser igual a menos a. Puede tomar cualquiera de los dos valores. Luego nos dice que si x es igual a a, entonces y va a ser igual a m por x, que es esta fórmula de la recta, y eso va a ser igual, o sea, mx va a ser igual a m por a, porque como x es igual a entonces en lugar de x vamos a colocar a, y eso sería igual a b, porque como cuando sustituimos por x en una ecuación, obtenemos el resultado que nos da en y. Entonces, sería este valor de b. Como estamos ocupando este valor de a en x, como resultado nos tiene que dar el valor de b. Entonces, por lo que P' resulta ser el mismo punto P, porque siempre nos da coordenadas A, B. Entonces, ese procedimiento no nos conviene porque nos da la misma respuesta. Pero si x es igual a menos a, porque acá nos dice que puede ser positiva o negativa. Entonces, si x es igual a menos a, entonces y va a ser igual a m por x, que es la ecuación, y eso va a ser igual a menos m por a, porque ahora vamos a sustituir x igual a menos a, entonces acá quedaría negativo. Entonces eso va a ser igual a menos b. Entonces así P' tiene coordenadas menos a, menos b. Y ese es el simétrico de P respecto al origen. Por lo tanto, P' va a tener coordenadas menos a, menos b, cuando un punto se desee reflejar sobre el origen. Y el último nos decía las coordenadas del punto simétrico respecto a la recta y igual x. Finalmente tenemos el literal D que nos pide las coordenadas del punto simétrico respecto a la recta y igual x.
Y tenemos la solución. Nos dice, primero véase que si se toma un punto S con coordenadas A, A sobre la recta Y igual a X, al trazar el triángulo OTS se deduce que tangente de alfa va a ser igual a 1. Vale. Esta es la recta Y igual a X y también se le llama función identidad. Entonces, acá podemos observar de que cualquier valor que tome X también va a ser el valor de Y, porque Y es igual a X. Entonces, por ejemplo, si tomamos 1 para X, el valor de Y también va a ser 1. Entonces va a ser 1,1. Por eso acá nos dice de que el punto S es con coordenadas A, A, porque tienen que ser las mismas para que se encuentren en la función identidad. Entonces, nos dice que se traza el triángulo OTS y se deduce que la tangente de alfa es igual a 1, porque tendríamos tangente de alfa igual a A sobre A y eso va a ser igual a 1. Por lo que alfa va a ser igual a 45, porque aplicaríamos tangente inversa de 1 y eso nos daría como resultado 45 grados, que equivaldría a este ángulo que está acá. Es decir, que la recta Y igual a X divide en dos partes iguales a los cuadrantes 1 y 3 del plano cartesiano. Es decir, de que estos ángulos, como acá hay 45, acá también habrían 45. Igual en el tercer cuadrante, acá habrían 45 y acá también. Luego nos dice, sea P con un punto con coordenadas A, B, un punto del plano cartesiano. Es decir, acá tenemos esta otra figura. Este sería el punto P con coordenadas A, B. Y otro punto P' con coordenadas X, Y, que sería este otro punto de acá. Y este sería su simétrico respecto a la recta Y igual a X, porque ahora el espejo sería esta recta. Entonces tendríamos que trazar una perpendicular a esta recta para encontrar el punto simétrico. Entonces, el resultado no se ve afectado si consideramos AP sobre la recta Y igual a X. O sea, no pudiéramos tomar un punto P en la recta porque no tendría sentido. No existiría un punto simétrico en la misma recta porque el punto pertenece a la recta, entonces no habría ningún punto al que le podamos calcular el simétrico. Entonces, sea Q la intersección del segmento P con P', es decir, este punto de acá. Y la recta Y igual a X, es decir, este punto, el punto que va a intersectar a este segmento, que sería el segmento que nos indica la reflexión. Luego nos dice, por propiedades de simetría, P con P' es perpendicular a dicha recta y PQ es igual a P'Q. Es decir, este segmento de acá va a ser igual a este otro segmento de acá. Luego nos dice, se traza el segmento vertical PR, es decir, esta medida de acá, PR. Y nos dice que los triángulos PQR, es decir, este triángulo de acá, y P'QR, es decir, este otro triángulo, son congruentes, ya que PQ es igual a QR, a P'Q, es decir, este lado con este lado. También QR es un lado común, es decir, este, porque es un lado tanto para este triángulo como para este otro triángulo. Y el ángulo PQR, es decir, este ángulo de acá, que aquí nos indica que mide 90 grados, porque como esta línea es perpendicular, entonces podemos estar seguros de que estos ángulos son de 90 grados. Entonces ese ángulo es igual a P'QR, es decir, igual a este otro triángulo de acá, y que es igual a 90 grados por ser perpendicular. Y como son triángulos congruentes, se cumple el criterio LAL, que si no me equivoco en la clase 1.1 les comentaba de los criterios para la congruencia de triángulos. Entonces se cumple este criterio. Por lo tanto,
PR es igual a P'R, que son estos lados de acá, y el ángulo PRQ sería igual al ángulo P'RQ, que serían estos ángulos de aquí. PRQ sería este ángulo de acá, o sea, el que se forma de estos lados, y el ángulo P'RQ sería este otro ángulo que se forma acá. Esos ángulos serían iguales por el criterio de congruencia. Entonces acá tenemos, pero el ángulo PRQ, que sería igual, que sería este ángulo de acá, nos dice que mide 45 grados, ya que PR, es decir, este segmento de acá, es paralelo al eje X. Luego el ángulo P'RQ, que sería esto otro de acá, también sería igual a 45 grados. Porque como son iguales ambos ángulos, por lo que el ángulo P'RP, es decir, todo este ángulo, sería igual a 90, porque tendríamos 45 más 45 sería igual a 90. Por lo tanto, P'R, que sería este segmento de acá, es perpendicular a PR, es decir, a este otro de acá. O sea, este segmento es perpendicular a este. Entonces, y así, P'R, es decir, este segmento de acá va a ser igual a X menos A. Porque acá tenemos que este punto P' tiene coordenadas X, Y. Y este punto P tiene coordenadas A, B. Entonces, acá observamos las coordenadas que tienen ambos en X. La coordenada en X acá es X y se representa por la letra X, y la coordenada en X de este punto es A. O sea, se está representando por la letra A. Entonces, si queremos encontrar el segmento P'R, lo que tenemos que hacer es restar a X el valor de A. O sea, a todo este valor de X le vamos a restar este valor de A para que nos dé P'R, que es lo que nos aparece aquí, que P'R va a ser igual a X menos A. Y por otro lado, PR, que sería este valor de aquí, serían las coordenadas en Y. Entonces acá observamos que esta coordenada en Y equivale a B, porque se representa con la letra B. Y la coordenada en X de este punto P sería Y, se está representando por la variable Y. Entonces este valor sería igual a restarle a todo este valor de B, restarle el valor de Y, para que nos dé como resultado el valor de PR. Entonces PR sería igual a B menos Y. Y luego tenemos que de 2, es decir, de esta ecuación 2 o de estas ecuaciones que formamos acá, acá nos indica este 2. Entonces de esas ecuaciones se tiene que PR es igual a P'R, pero como PR es igual a B menos A, acá lo identificamos ya. Bueno, entonces acá lo que se hace es como unir varias igualdades para concluir de que X es igual a B. Es decir, se toma el punto PR o el segmento PR que equivale a B menos A, por lo que B menos A va a ser igual a P'R que tenemos acá, y eso es igual a X menos A. Es decir, de que X va a ser igual a B, porque podemos igualar B menos A con X menos A. Entonces, ahí si la pasamos a sumar, menos A más A sería igual a 0. Entonces, B sería igual a X, que es la igualdad que tenemos acá, que X es igual a B. Y luego nos dice, de igual forma, B menos A es igual a PR, que es igual a B menos Y. Es decir, de que Y es igual a A, porque de igual forma, ¿verdad? Podemos igualar B menos A igual a B menos y ahí podemos sustituir y nos quedaría, bueno, despejar es la cosa, se eliminaría la B, bueno, se cancelarían las B
Y multiplicando por -1 a ambos lados tendríamos de que y va a ser igual a o que a es igual a y, que es esto de acá. Por lo tanto, las coordenadas de P' son B, A. Entonces, lo que podemos observar de acá es que si queremos encontrar el punto simétrico de un punto P, o sea, un punto cualquiera, con respecto a la función independiente o a la ecuación y igual a x, lo que debemos de hacer solamente es invertir los pares ordenados, es decir, acá tenemos el punto P con coordenadas A, B. Entonces, el punto simétrico, que sería P', solamente sería invertir las coordenadas y sería con coordenadas B, A. Es todo lo que se haría para encontrar el punto simétrico. Luego tenemos el siguiente teorema. Si P es un punto con coordenadas A, B, y nos dice que es un punto sobre el plano cartesiano, entonces P' va a tener coordenadas A, menos B, y es el punto simétrico de P con respecto al eje X, que fue lo que hicimos en el literal A. Luego P' va a tener coordenadas menos A, B, y es el punto simétrico de P respecto al eje Y, que fue lo que se realizó en el literal B. Luego se dice que P' va a tener coordenadas menos A, menos B, y es el punto simétrico de P respecto al origen. Y finalmente P' va a tener coordenadas B, A, y es el punto simétrico de P respecto a la recta Y igual a X. Y finalmente tenemos el ejemplo, que nos dice, sean P con coordenadas menos 1,3 y Q con coordenadas menos 2, menos 3, dos puntos en el plano. Determina el simétrico de P y Q respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al origen y respecto a la recta identidad. El literal A es el punto P. Entonces, el simétrico de P respecto al eje X y se representa como P sub 1. Entonces, vamos a sustituir los valores de X y Y en esta pequeña ecuación, ¿verdad? Entonces, A, en este caso A no cambia, entonces va a ser el mismo menos 1, que es el que está acá. El valor de B sí va a cambiar. Entonces acá, como es positivo, va a pasar a ser negativo. Y eso es todo. El simétrico de P respecto al eje Y lo representa como P sub 2, que acá tenemos la pequeña fórmula, y observamos de que el valor de A cambia. Entonces, como acá es negativo, lo que hace el signo negativo es cambiarle el signo. Entonces, si acá está negativo, acá va a pasar a ser positivo. Y el valor de B, en este caso, no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo 3. Entonces nos quedaría 1,3. Luego, el simétrico de P respecto al origen, lo vamos a sustituir en esta fórmula y aquí ambos valores cambian de signo. Entonces, como acá es negativo, pasa a ser positivo, y este era positivo y pasó a ser negativo. Y finalmente, el simétrico de P respecto a la recta identidad y acá lo único que se hace es invertir. El que era Y va a pasar a ser X y el que era X va a pasar a ser Y. Entonces, el 3 pasa a ser la coordenada en X y el menos 1 pasa a ser la coordenada en Y. Ahora, de forma similar para el literal B, que sería con el punto Q, que tiene coordenadas menos 2, menos 3. Entonces nos dice, el simétrico de Q respecto al eje X es, acá observamos que solamente cambia de signo la coordenada en Y. Entonces, el menos 2 no cambiaría y como el menos 3 es negativo, pasa a ser positivo. Luego, el simétrico de Q respecto al eje Y es, acá observamos de que solamente la variable de la primera coordenada va a cambiar. Entonces, como es negativa, pasa a ser positiva y la coordenada en Y no va a cambiar. Luego, el simétrico de Q respecto al origen sería, en este caso, ambas coordenadas cambian. Entonces, ambas son negativas, entonces pasan a ser positivas.
Y el simétrico de P respecto a la recta identidad, acá lo que se hace solamente es invertir. Entonces, -2 pasa a ser la coordenada en Y y -3 pasa a ser la coordenada en X. Y eso es todo lo que se va a realizar.